Bueno, gracias por continuar con este panorama de la mañana y hoy, a propósito de que hay tantos temas educativos en la palestra desde hace unos días, tenemos un invitado que conoce muy bien el sistema educativo de la República Dominicana. Recibimos a Radamés Camacho, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también es el secretario de Asuntos Magisteriales del PLD. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. En primer lugar, yo quiero darle gracias a Dios por estar aquí en vivo con ustedes, porque ustedes me colocan muy temprano en disyuntiva. Yo tengo que estar cambiando de un canal a otro porque yo invierto mucho mi tiempo, no en ver películas ni en ver, yo veo mi película en noticias. Entonces ustedes hacen una comunicación que yo quiero felicitar. Muchas gracias. Muy activa, muchas gracias, profesor. muy vinculada con la realidad, porque hoy día usted no puede decir que en una calle hay 10 casas y usted sabe que nada más hay 2, porque rápidamente viene un motorista, le hace una fotografía y lo hace. Y ustedes son jóvenes además, que tienen que estar comprometidos con lo que dicen. Gracias. Los comunicadores se parecen mucho a los profesores. Ay, Dios porque mío. los profesores marcamos a nuestros alumnos. Y lo que ustedes dicen por aquí se convierte en un nivel de información que yo le tengo que dar valor. Gracias. Y si yo le tengo que dar valor, usted tiene que ocuparse que esa información sea lo más verídica posible. Mire, de manera que yo los quiero felicitar. Gracias. Y estoy aquí a su entera disposición. Mire, yo quiero, antes que empecemos la información, la entrevista con el maestro Radamés Camacho, que es presidente de la Cámara de Diputados, una figura connotada dentro de su organización política, de amplia trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana y la corriente magisterial. Yo quiero decirle al país que yo me ausenté de la llamada porque conversaba y recibí la llamada del doctor Rafael La Antigua de Nueva York, que es una persona que ha presidido el PRD, hoy PRM, en Nueva York, en los años 90, en los años 80 y tanto, 90, un personaje de excepción, un testigo de excepción sobre los temas que yo traté recientemente, sobre el financiamiento del narcotráfico a campañas políticas del otrora PRD, hoy PRM, y del PRM actual, campaña 2020. Y conversé con él por teléfono, interpósita persona. Quiero hacer reconocimiento a mi compañera Nilda Lanís. Duramos hablando más de media hora y el doctor Camacho hasta fue testigo de una conversación que hubo ahí, que él sabrá el nivel que hubo ahí. Eso es lo primero. Una persona de mucho respeto. Él está en Italia, me parece que es verdad. Cundo, en mi comentario, a las 10:30, y lo estoy anunciando, yo le voy a ceder mi comentario para que él participe y dé su versión sobre los acontecimientos del pasado que yo narré, donde ya también hay muertos que no se pueden defender, pero yo me encargué también de enviarle todo el material que yo tengo sobre la base en que yo he hecho mis expresiones, y también le voy a seguir mandando otro material. Bueno. Y en ese avenimiento de la parte ya estamos llegando a un punto de avenencia, que es con lo que tiene que ver si él sabía o no, si Luis sabía o no, si Peña sabía o no, que los cuartos que estaban llegando a la campaña política eran el narcotráfico. Ya oye por dónde va la conversación. Ahorita escucharemos esa conversación. A las 10:30, no se lo pierdan. Vamos a hablar con el profesor Radamés Camacho, y yo en esta primera ronda de preguntas quiero hablar de un tema obligatorio, que es el tema educativo. En los últimos días hemos visto cómo nuestros niños que están en las aulas pública y privada, porque hay dos casos recientes, el caso de la niña Estefora y el caso también de otro niño en Santiago que fue asesinado a la salida de la escuela por otro compañerito, apuñaladas, trae sobre la mesa el nivel de seguridad que hay en los centros educativos. Antes teníamos policías escolares. O sea, ¿qué está pasando? Que nuestras escuelas se han vuelto más violentas. Y no solo dentro, sino en el entorno, porque estamos viendo hechos en los últimos años de violencia que involucran a nuestros niños. Y cité dos recientes. Entonces, ¿cómo usted valora esto que está pasando? Se está haciendo más flexible en los centros educativos, no se está supervisando, no hay un control. ¿Cómo usted ve lo que está pasando? A pesar de que uno de los hechos los dos hechos fueron fuera del centro educativo, pero tiene una vinculación con los estudiantes. Mire, lo primero que debo decirles es que en educación todas las políticas y las acciones están planificadas. Fueron formuladas en el marco
del ejercicio de planificación más participativo y amplio que se conoce en la República Dominicana. Me refiero al Plan Decenal de Educación. En el libro verde, en el libro amarillo, están recogidas las grandes resoluciones y los planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, para todas las áreas, para la capacitación de profesores, para la construcción de aulas, lo atinente al currículo, lo atinente a la seguridad. Por eso se estableció la policía escolar. Lo único que esa policía escolar tiene que estar vinculada con el contacto con los padres y con lo que ustedes hacen en los medios de comunicación. No hay posibilidad de que sigamos hablando que antes era mejor. No. Cada época tiene su debilidad y tiene su fortaleza. Por eso se van planificando conforme a esa asociación de factores. Se ha descuidado, se ha cualquierizado un poco. Tú no puedes colocar a cualquier ciudadano o ciudadana a trabajar como policía escolar, pero tú tienes que estar en contacto con los padres y la sociedad también tiene que hacer su aporte. Ustedes no pueden hablar de paz y entonces por aquí, por estos medios, no propiciar, no estimular la paz, no estimular los buenos modales. No, que no estaban enseñando educación cívica. No, la educación cívica nunca se sacó del currículo. Lo único que se colocó como un eje transversal que se puede tratar en matemática, en química, en ciencias sociales, en lenguaje. En cada una de esas asignaturas hay un espacio para reforzar en lo cotidiano la educación cívica. Cuando yo fui niño, en mi pueblo allá en Oviedo, de Pedernales, existía lo que se llamaba carta blanca. Carta blanca quiere decir que todos los mayores que nosotros en las calles podían corregirnos. Y hay de nosotros que le faltáramos respeto a un mayor de eso. Y a los maestros nos decían los segundos padres. Entonces ahora tú tienes unos niños agresivos en la casa porque están asociados con que se están creando con la abuela y los abuelos somos apoyadores. No quiere decir eso que los abuelos están estimulando. Sí. No, que tiene que haber una comunicación permanente entre la escuela, la sociedad, el contexto y los profesores. Yo pienso que hay que trabajar un poco para ir predicando, para ir propiciando que yo debo respetar. Ustedes me convocaron, me dijeron que yo tenía que estar aquí a las 8:50. Yo estaba allá abajo a las 8:26. Y había un taponcito por allí, de una vez nos sacó y aquí estamos. Y entonces, antes de yo venir para acá, yo revisé mis tareas como yo siempre digo, para hacer mis tareas. Yo creo que hay que trabajar entre todos, no solo la escuela, no solo el profesor, no solo el padre, no solo el policía escolar. Todos tenemos que trabajar porque nos parece que hay una descomposición muy fuerte. Y además no podemos dejar de lado que ahora están estos medios, que los niños accesan, a esto hay que ponerle también control. ¿Qué insumo, qué contenido pueden ver los niños y a qué edad? Yo le decía a un nietecito mío, que él se llama Gael, son dos, Gael y Amal, son muy aficionados al béisbol y entonces viven llevando estadísticas. Sí, y entonces me dice, papi, el pelotero tal del Licey lo tienen sentado, ¿qué habrá pasado? Él me pide explicación. ¿Qué edad tienen los niños? 5 años y 6 años, pero van al play y cuando se iba a graduar de hacer leer, dice, ¿cuál es tu color preferido? Azul. ¿Y de qué equipo tú eres? Del Licey. ¿Qué tú vas a hacer? Tan buen muchacho en tan mal equipo. Pero yo lo que más me preocupa, el papá o la mamá, ¿cuál es el Licey? El abuelo. El papá y el abuelo. Yo soy liceísta. Entonces, pero yo lo que quiero decir es que ya los niños ven cosas. ¿Dónde tuviste eso? Anoche el Licey ganó tanto a tanto en el tal INI. ¿Y cómo que yo lo vi? ¿A dónde lo viste, mío? En YouTube. Y vamos a salir del play. Él no se quería ir. El Licey estaba ganando. Pues ya tenía que irse porque había colegio. Me dice, por abuelo, ¿tú tienes YouTube en tu celular? Digo, sí. Pues desde que nos montemos en tu vehículo, lo prende para seguirlo. O sea, ya ellos accesan a esto. Sí, yo le permito que accese para el contenido que no. También eso tenemos que ver. Así es. Maestro, gracias por estar aquí y lo felicito por pertenecer al mejor equipo que tiene la historia de la República Dominicana. Sí, señor. Licey, por mucho, ¿verdad? Estamos complicados, estamos abajo. Pero respetemos a los otros. Sí, así es. Pero usted tiene razón. Obvio que tienen que respetar, estamos en el primer lugar. Estamos en el primer lugar, no hay de otra. No solo por eso, no porque la democracia implica eso, ¿verdad, John? Así es. Y nosotros aprendimos eso en las aulas universitarias. Claro, así es. Maestro, bueno, al inicio del año escolar y antes se hablaba mucho
del tema de la falta de aulas, que se iban a quedar 300,000 estudiantes, otros hablaban de 150, el gobierno lo desmentía. Quisiéramos saber cuáles son las cifras reales que usted maneja. Primero sobre la cantidad de aulas que faltan, las escuelas abandonadas, si eso se le ha dado continuidad, y cuál ha sido la deserción estudiantil, o sea, cuántos estudiantes más o menos se han quedado fuera de las aulas producto de que no ha habido espacio por parte del Estado. Mire, es una pena tener que venir a este espacio que es moderno, y ya acaban de cumplir un año. Yo he venido aquí por primera vez, pero los veo diario. Sí, no, y yo los veo diario. Esto no parece un año, esto parece una eternidad. Es una pena tener que venir aquí a hablar de lo que yo hablé junto al papá de ella, que se llama Danilo Caminero, profesor de 1000 batallas, que está en sintonía, de los Minas, a ser presidente del Distrito Nacional, cuando no era la provincia de Santo Domingo, no, presidente del Distrito Nacional, que era del ADP, del Distrito Nacional. Y después, cuando yo salí del ADP, del Comité Ejecutivo, él se calzó los zapatos míos. Cuando yo salí, él me sustituyó en el puesto, aunque Hidalgo era el presidente. Cuando la ADP era la ADP. Una persona que yo valoro mucho. Ahora se cuestiona, decir, ¿cómo yo salía a marchar con 5 muchachitos? Una persona que yo valoro mucho, que cuando nosotros ganamos las elecciones en el 96, pudimos habernos ido a puestos en el gobierno. Y él, Eduardo Hidalgo y otros tantos, yo no, nosotros vamos a seguir aquí para seguir defendiendo a los maestros y trabajando por educación. Es una pena que tengamos que venir aquí a hablar de eso. Danilo Medina construyó 26.414 aulas. Yo estoy dando datos específicos. 26.414 aulas. Y dejó iniciada en construcción 11.600 en 614 escuelas. Yo estoy dando las cifras que yo manejo. Y esas 26.000 escuelas llevaron a crear las condiciones para que aquí los niños sean recibidos en una jornada, en una sola jornada, la jornada escolar extendida. Que no era un simple ejercicio matemático y de planta física, no. Estaba asociada con una política para que los niños desayunaran, almorzaran, merendaran en la escuela, jornada escolar extendida, es decir, de 8 a 4, para que los padres de esos niños y niñas del territorio nacional, los que trabajan en las fincas, las que trabajan en las casas, las que venden carne, las que venden longaniza, las que venden tripita allá en Villamella, cuando yo me inicié a dar clases, estuvieran tranquilos en sus trabajos. Y al mismo tiempo para que los profesores y las profesoras pudiéramos planificar y evaluar, y compartir con ellos y vincularnos más. Pero ahora qué sorpresa. No fueron 300,000, fueron 500,000, más de 500,000 que quedaron fuera. ¿Por qué? Porque las 11.400 aulas que quedaron entre un 80, 70, 50%, no se le dio continuidad. El ministro de Educación, el señor ministro Luis Miguel Decán y el ingeniero Herrera han iniciaron, tengo que decirlo por aquí porque si no yo soy un irresponsable, ellos iniciaron políticas para construir. Pero ¿por qué hubo que esperar 4 años para darle continuidad a esas aulas? ¿Cómo se ha reducido la cantidad de estudiantes de 500,000 a 300,000 y a 150,000? Bueno, volvieron a la molestosa doble tanda, que rompe el esquema psicológico, el esquema de planificación ya de las familias. Tengo que reconocer, y el ejemplo es que el presidente estaba en Santiago inaugurando escuelas de esas que estaban por la mitad. Cuando yo le digo que ustedes hacen comunicación y tienen que parecerse a la realidad, es que yo le puedo decir que en Villa Jaragua, el Liceo Gabriel Luperón, sí quedó un 70, lo están construyendo. Hay escuelas en Barahona, hay escuelas en Bauruco, hay escuelas en Miche, hay escuelas aquí en el Distrito Nacional, aquí en esta zona donde nosotros estamos, en esta zona donde estamos. En el aire, no, el ingeniero Herrera se juntó con José Luis, que es el presidente del ADP de la zona por donde ella vivía, allá en La Duarte, en Villa Consuelo, y ahí
y él se juntó con José Luis y le dijo, mira, estamos por aquí, vamos a venir a inaugurar la escuela, volveré para... Yo me alegro. Entonces, hay una debilidad, es que el Estado Dominicano tiene la gran debilidad que no da continuidad. El Plan Decenal de Educación formuló, como le dije, las acciones que había que hacer a mediano, corto y largo plazo. Hoy no tenemos profesores sin títulos. No tenemos profesores sin títulos, porque la Asociación Dominicana de Profesores y el gobierno, el Estado Dominicano, en el pacto que firmamos, cuando Melanio fue presidente, después me tocó a mí, María Teresa, Hilario Jaques, nosotros le dimos seguimiento a los profesores que teníamos. Yo era profesor graduado, hice licenciatura en psicología y después hice maestría. Caminero hizo maestría con nosotros, Eduardo Hidalgo hizo maestría, Víctor García hizo maestría, Mercedes Maduro hizo maestría. Y ya tú no tienes maestro sin título porque la ley estableció en el marco del plan decenal que para tú ingresar a dar clases tú tienes que tener el título de docente. Y ya no basta de que con una tarjetita, ¿no? Tienes que ir a concurso para que tú demuestres si es verdad que tú puedes ser profesor de matemática o puedes ser profesor de ciencias y así. Entonces, el Estado Dominicano tiene que darle continuidad. Los cambios en educación, los procesos de cambio en educación no son como la siembra de una mata de berenjena o de lechuga, ¿no? Son parecidos más o menos. No son ciclos cortos, ¿no? No son de ciclo corto. Hay cosas que son del ciclo corto. ¿Cuáles son las de ciclo corto? 3 meses. Construir las aulas. Sí. Darle mantenimiento a las aulas. Sí. Arreglar los baños. Sí. Arreglar las puertas. Sí. Poner los guardianes en la puerta. Sí. Reunirte con es la el sociedad. tomate, el ají y la berenjena. Exactamente. De la educación. Ahora, Ciclo corto. ciclo corto. Los cambios que dejan huellas, Sí. que son perennes, que te hacen fuerte, Coño. son como la siembra del coco o como la siembra del guayacán. ¿Cómo así? Bueno, que tú Y a la largo siembras plazo. y entonces tú tienes que regarla. Ni como los cuidarla. plátanos, 7 meses. Los plátanos son es una jornada de capacitación. Esa es una capacitación. Ahora, los cambios de formación. Estamos dando clases aquí, pera con pera y manzana con manzana. Yo tuve que pasarme 2 años internos en la Urania Montada de San Juan de la Maguana, Ay, que, sí, la Urania que Montada acaba de es cumplir famosa. 50 Muy años bueno. ahora. Sí. Yo fui la primera promoción, yo me pasé 2 años internos ahí. ¿Y haciendo qué ha ido? Estudiando 2 años internos. Un ciudadano que jugaba, pues igual que estábamos en política, 2 años ahí que nada más escuchábamos la cigüita y los sapos, porque era la zona, 2 Yo he años. estado en esa escuela. Y después venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿A qué? a hacer mi carrera de licenciado en psicología clínica. Y después en esa universidad, con la Universidad de Montreal, maestría. O sea, yo tuve que, y tengo mi libro, y por eso yo digo, estudien su clase. Mi estimado. Hagan su tarea. No me apalo el luz que está aquí, ¿no? Mi estimado, a propósito del profesorado, yo aquí he sido muy crítica y en todos los espacios donde he estado, he sido muy crítica de que muchas veces se le quiere indilgar la responsabilidad al gobierno o a los niños. Y a los maestros siempre se le quiere pasar un paño tibio porque se sabe la fuerza que tiene el magisterio en nuestro país. Pero Por cierto, tú respetaste a Juan Valdés. sí, y lo No voy a volver estén chinchando, y a propósito que de eso Juan es cosa Valdés, del pasado, no no, mire y a para propósito atrás. de Juan Valdés, me indigna mucho ver cómo alguien con tantas capacidades y tantas luces pretenda que nosotros aplaudamos el que se tenga una lucha para que la evaluación de desempeño de los profesores se mantuviera en un 60, como estaba en la resolución desde el 2014. Entonces, Explícale a la el gente. gran- Se mantenga un Te lo 60 acabo de decir. como nota mínima no, para aprobación. pero ahí voy. Esto es radio. No aprobación, sino para explícale a la obtener un gente. bono. Ay, te explícale al Entonces pueblo. Miyagi, entonces Miyagi logró que se llegara a un 65, no para obtener el nivel que obtenían antes de bonificación, que era de un 17%, sino de un 7%, los que obtuvieran de 60 a 69. Pero en todas partes del mundo es inconcebible que un profesor esté pidiendo un 60. Juan Valdés justifica, no, que eso no es una prueba de conocimiento, es una prueba de actitudes, pero puede ser una prueba de lo que sea. Y pasarla con un 60, eso es ineficiencia al extremo. Entonces, si nosotros le estamos exigiendo a nuestros alumnos que saquen calificaciones sobresalientes,
¿Cómo nosotros vamos a estar premiando con bonos a personas por debajo de 70, con 60? Es más, si fuera yo que estuviese ahí, todos los profesores tienen que pasar con 80, por encima de 80. Entonces la justificación es no, que eso no es una prueba de conocimiento, pero muy seguramente si es una prueba de conocimiento también van a exigir un 60. Entonces, usted no entiende también que ha faltado el que el profesorado asuma la responsabilidad que tiene con los estudiantes, con la educación, porque si usted exige y se pone hasta guapo y marcha, porque le subieron 5 puntos para usted ganarse un bono, ¿usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es una nota de los que se suponen que tienen que ser los que eduquen a nuestros hijos? Agradezco profundamente tu intervención, porque eso me permite un poco que edificar. Me tocó estar en Chile, exactamente con una comisión de funcionarios del Ministerio de Educación de ese momento. Germán Tati, Danilo Camilo Reynoso y Aida Consuelo de Educa. Y a mí me tocó por la ADP con mi entrañable amigo Luis Javier Matos, que es de matemática igual que Danilo Caminero, entrenarnos en Chile por 3 meses y después fuimos a Miami, en el INDEN, cuando estábamos estableciendo el Sistema Nacional de Evaluación para los profesores y el Sistema Nacional de Evaluación para los niños, las pruebas nacionales. La evaluación de desempeño no fue educación que lo planteó, lo planteamos nosotros en el marco de la formulación del Plan Decenal de Educación para que nos evaluaran, porque si usted hace conciencia de sus debilidades y asume la responsabilidad de convertirlas en fortaleza, usted está pensando con responsabilidad. Y eso hicimos nosotros. Y consignamos evaluación de desempeño. No es evaluación profesional. No, de desempeño. Cuando usted se gradúa de médico, hizo su pasantía, hizo su residencia y le dieron CC4, usted está calificada. Cuando hice mi maestría en Administración y Supervisión de la Educación, yo hice una tesis que se llama Evaluación de la Capacidad Gerencial entre una dirección regional y una escuela. Danilo Caminero hizo esa misma tesis en comparación de un distrito con una escuela y fuimos a Cambita, caminamos. Y entonces nosotros tenemos nuestra calificación. Estamos habilitados. Ahora, la evaluación de desempeño es ver cómo Caminero daba la matemática, cómo Camacho administraba allá en el Chaparral, Punta de Villamella, o cómo yo daba clase en Santa Cruz de Villamella, o cómo daba clase en La Victoria. ¿Cómo me desempeñan? Entonces, esa evaluación de desempeño tiene 2 razones fundamentales. Una, de carácter económica, porque en ese tiempo era Balaguer el presidente, que no le aumentaba a nadie. Y entonces el Banco Mundial dijo, no podemos seguir prestando si no calificamos a los profesores. Y nosotros no vamos a seguir aceptando que nos digan que somos analfabetos y nosotros formándonos en las universidades. Entonces, un componente para que, si tú eres evaluada sin prejuicio, con una evaluación estandarizada, y tú alcanzas 90, y Danilza consigue o obtiene 60, dice que en la tabla de calificación a ti te toca el máximo puntaje de 32. Y a mí que nada, quedé, no debe no, tocarle a nada, mí que pues 60. no, a mí que Usted quedé, debe pagarle. a mí que quedé en 7, que quedé en 60. quedé en aceptable, me toca 7%. ¿Por qué se puso eso? Porque si tú alcanzas la menor calificación, tú te tienes, dice la ley, te tienes que someter a un proceso de fortalecimiento académico durante 1 año. Y cuando te apliquen la práctica, la evaluación la próxima vez, entonces se te va a cambiar de función o te separas. ¿Qué era lo que pasaba con ese amigo? Que a mí me dolió la manera en que se desempeñó en educación, con Ángel Hernández, porque él fue parte de la Comisión General de la Comisión General de Plan Decenal de Educación. Él trabajó cuando estuvimos en la Comisión General de Plan Decenal de Educación. Yo era representante de la ADP junto con el compañero Luis Javier Mato, y Danilo Caminero era representante en la dirección regional, y Melanio, Nelly Amador, y nosotros y Alejandría éramos en la Comisión General.
es que él se fue a prejuiciar, conoce bien que no era así, que él no debió de permitir que tomara cuerpo, como que era que los maestros estaban pidiendo que lo premiaran. No, al contrario. Fue la ADP que planteó. No puede ser el mismo estímulo salarial. No puede tener beca para hacer maestría aquel que alcance la nota más baja. El que alcance la calificación más alta tendrá que tener un estímulo salarial mayor que el Pero que... es que, profesor, discúlpeme. Pero Lo es que que quiero no explicar- debería, lo que- lo- tener, no debería no. tener una persona con una calificación mediocre, no debe tener ningún tipo de Es que- incentivo. es que Porque no- entonces, ¿cómo nosotros exigimos a No. estos niños que pasen pruebas Lo que pasa es que nacionales? no existe la palabra mediocre tampoco. Pero es que un 60. No dice eso. No si, hay, dice si eso. hay una calificación de 100, Sí. un 60 en Sí. todas partes del mundo, incluso yo hice un comentario sobre eso. Busqué todas las calificaciones a nivel mundial de todo, de cualquier tipo de prueba, ya sea de aptitud, prueba, y todas marcan con ineficiente lo que es una D, que es un 60, lo que es una F. Entonces, ¿por qué premiar una persona que saca un 60? ¿Por qué darle aunque sea un chele del país? Mira, mi querida, si a ti te hubiese tocado dar clase en una escuela allá en Nagua que se llama Bejuco Alambre, Qué barbaridad. o si a ti te hubiese tocado ir a dar clase allá en Terara Nacional y la Luisa Blanca y la Luisa Prieta, una escuela que se llama Hoyo Oscuro, por donde está el campo de tiro 26. Ay, Dios mío. Una sola escuela. A mí me tocó, Qué batalla, a mí me tú. cruzaron un día en una pala mecánica de obras públicas. Vengan a ver. En un motor, ¿A usted? allá en una escuela en La Victoria. Montó el motor que se, en la- sí, en el- que en se el llama cubo de la pala. en Juan Tomás. ¿Por qué? Porque había una En el cubo de la pala. había una tormenta, Sí. ese río creció y yo andaba con Moreno, que era bien amigo de Caminero. Ramón, más bellaco. Dice, batalla. vamos, después que terminamos una jornada de orientación del sindicato, nos pusimos a jugar dominó, ya habíamos terminado a las 5 de la tarde y nos agarró. Mira, mi querida, dar clase en la escuela El Chaparrar, donde yo me inicié, graduadito de profesor, que cuando llego a la escuela la bandera le faltaba 2 colores, La barripía. habían 7 pupitres, había un sanitario para la escuela entera y 2 aulas, y yo encontré 3 pupitres y la escuela era un cartón piedra por la mitad y yo tenía que tomar la guagua en la Beto Cemento y caminar a pie primero de Cristo Rey hasta ahí, después a la Beto, después hasta Punta, a veces a pie. Ese maestro que llegó ahí, el que se ganó la medalla de mejor estudiante en San Juan de la Maguana con 5 de 5, yo tuve inmediatamente que quitarme mi tablillita de aquí, guardar mi portatiza y comencé a cambiar el chip para entender lo que yo tenía que hacer ahí. Yo no estoy justificando. No, si tú alcanzaste 7, tienes que someterte al proceso y que conste, la ADP es recia con eso. No es verdad que nosotros estimulamos y que premien. No, eso no es verdad. No es verdad. Ahora mismo se está en el proceso de la fórmula. Y yo hablo con dominio porque yo no hablo yo no descuido mi responsabilidad. Yo sé exactamente qué pasó ayer en la última reunión que hubo ayer, la reunión de seguimiento. Hidalgo estaba allá. Yo sé por dónde anda Julio Canelo hoy. Yo sé dónde está Rafael Félix, está en Higüey. Canelo está en Santiago. Llevando las orientaciones sobre los procedimientos, habilitando a los profesores, para que cuando usted reciba la comisión de evaluación, que no son los mismos superiores que están ahí, no es el director que te va a hablar, no, son sus pares, para que le pueda evaluar. Tiene que hacer una evaluación sin prejuicio. Si usted alcanzó una calificación deficiente, usted tiene que someterse al proceso de fortalecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando se da el proceso de evaluación, el Estado descuida y no da la capacitación de formación continua que está establecida en la normativa. Yo sé que será difícil si tú tienes la fijación y el prejuicio de que es que se vendió esa idea como que era que los profesores que no es verdad eso. No, pero fue el mismo Hidalgo, el profesor, discúlpeme, que dijo que no era, incluso se lo puedo citar, que no era el acuerdo que se quería, que ellos querían que se mantuviera el 60%. Él lo dijo en la declaración de la última. Mirena, que yo o sea, estoy... que no, que yo, exacto. no, pero esa discusión nosotros las hacemos Exacto, con Hidalgo. que no fue- Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero que quede claro es que para nosotros los profesores ha sido de responsabilidad una educación de calidad. Por eso nos formamos, por eso reclamamos
aula de calidad. Por eso fuimos nosotros que reclamamos escuela, fuimos nosotros que reclamamos escuela confortable, fuimos nosotros que reclamamos transporte. La jornada extendida, ¿tú sabes cómo era que se llamaba? Tanda única. Se inició en una escuela que está al lado de Intec, la jornada única. Y cuando yo fui presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, a mí me tocó firmar los incentivos. No es lo mismo dar clase en Gascue que dar clase allá en Los Cacao. Entonces, a ese profesor que del Cacao está muy cerca de la horma de Ocoa, a ese profesor que tiene que cruzar 4 veces. El Cacao por San Cristóbal. Sí, por San Cristóbal. Que colinda con Ocoa, la cordillera central. Claro, sí. Yo he cruzado por allá. Aquí se está haciendo ciencia. Yo he cruzado por ahí a pies. Sí. De allá para acá y de aquí para allá. Claro que sí, hermano. En mi tarea de orientación política y de orientación gremial, yo sé cómo se llega a la horma cruzando por allá atrás. Y la nalga el culo más que usted ha ido por ahí. Sí. Profesor. Y entonces, a eso se le puso un incentivo que se llama escuela de difícil acceso, para que ese maestro o esa maestra que está dando clase allá también se sienta motivado. Entonces le pusimos, el que está dando clase ahora mismo cómodo ahí en el Conde, no es lo mismo que el que está cogiendo lucha allá en Vengan a Ver. No, incluso la ley estableció, la ley de educación. No se puede evaluar de la misma manera. Eso no es lo mismo. No, claro. Estableció que cuando nos graduábamos de profesor, yo por eso fui a dar clase a Punta de Villamella. Graduado en San Juan con honores, yo fui a dar clase a Punta de Villamella, una escuelita que hay de 2 años. Y entonces, ese estímulo es para eso. Otro estímulo es la titulación. Si tú eres licenciada y yo tengo maestría, a mí me toca un %. Cuando hice la segunda maestría, yo estaba accidentado, yo le mandé a Milagro, porque estábamos confrontando con Milagro, yo le mandé mi título de maestría a Milagro Ortiz Bosch, mediante un acto de alguacil. Caminero para que conte que le llegó. Caminero hizo su maestría. Y que lo recibió. Y recibió. Y entonces a nosotros inmediatamente depositamos el título, nos incrementaron al 40% del salario por tener el título. Profesor, hay que hablar de política. De manera que lo que quiero decirle es, sí, sigan las críticas, sigan los reclamos, porque eso es lo que va a hacer también que cada maestro se ocupe de hacer su tarea bien. Usted ha hablado aquí. Con ese compromiso es que nosotros nos sentimos identificados. Usted ha hablado aquí de su historia, de cómo usted de San Juan vino y dio clase en Punta de Villamella. ¿Usted vaya a la política? Voy para allá. Entonces, usted vaya a la política, espérese, déme a mí. Es que voy para allá por unos papeles que él tiene ahí. No, es que ya hay que... ¿Y cómo así? Espérate, porque él ha hablado aquí de su trayectoria, pero el profesor ha traído unos papeles que se ven viejos. Sí. Y hay mucha gente que yo me imagino que quiere que uno le haga esta pregunta, porque la gente dice, ¿cómo es una persona que de profesor, ahora es rico, no sé qué? Entonces, ¿qué son esos papeles que usted tiene ahí? Para que usted le cuente a la gente que quiere saber, me imagino que eso tiene que ver con su historia, ¿verdad? Y usted no está contando aquí su historia. Si entonces, usted acepta lo que ella dice, que usted es rico. Mire, lo que pasa es que cuando me juramenté como diputado en el 2010, ahí yo me enteré que ya yo era ¿Cuánto fue que dijeron que usted tenía? Ya yo había sido diputado. Decían que usted tenía 2.000 millones o 3.000 millones. Eso es mucho. En el 2010 era mucho. 2.858.517.067 pesos. Entonces aquí a mí me dieron, y tengo aquí, era un amigo tuyo, Otoniel Bonilla. Otoniel Bonilla era el del PECA. Y entonces resulta que era de Preco en aquel tiempo. Sí, resulta que yo deposité como ya establecía, porque antes las declaraciones juradas no se depositaban digital, sino física. Y cuando yo estaba en el Banco Popular, yo fui a Oviedo a contar mis vacas, yo fui a todos mis asuntos. Y entonces, cuando estoy en el Banco Popular, me dice Jenny Mosca, que ya está jubilada, tiene que buscar un CPA. Digo, ¿un qué? Un CPA. Un auditor público autorizado. Digo yo, contador público autorizado. Digo, ¿y para qué? No para que te certifique eso, porque ya tú eres millonario. Digo, así, porque yo sumé las vacas, la casa, cuánto ganaba en la ADP y todo eso. Y entonces yo fui y deposité. Y resulta que donde debía decir que yo tenía un certificado financiero, mis ahorros en el Banco Popular, que era 1.800.000 pesos, que era lo que tenía mis ahorros en el Banco Popular. Entonces ahí pusieron que yo tenía 2.858 millones. Yo recibía... Es decir, que le pusieron un 2 y le pusieron 3 ceros. Yo recibía
24,000 pesos por alquiler de un apartamento de vivienda, otra casita que tengo en Villamella. Yo recibía 24,000 pesos. Entonces pusieron que yo ganaba 24 millones. Cobraba por concepto. ¿Pero cómo que pusieron? Míralo aquí, míralo El aquí. que lo digitó. Cuando digitaron, ahora va lo que dice el Se le fue en cero. Pero eso fue Entonces, sin querer queriendo, eso y fue entonces, a propósito. yo ganaba entre ADP, mi salario que a los dirigentes no dan un viático, y mi salario por educación, eso hacía sumado 91,000 pesos mensuales. Entonces pusieron que yo ganaba 91 millones de pesos. Entonces, oiga lo que dice la certificación que dio el PECA. Pero era tremenda corte. Oiga lo que dice la certificación que dice el PECA. Pero usted no leyó. Oiga lo que dice lo que dice el PEC. No, pero es que cuando ellos digitaron aquí lo dice. Dice aquí, Procuraduría de la República, Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, certificación. Esta comunicación se la remitieron a Abel Martínez y a Gustavo Sánchez, que eran presidente y vocero. Y dice, por medio de la presente certificamos que en los archivos de esta dirección reposa una declaración jurada depositada el 13 de junio de 2010, presentada por el diputado nacional del Congreso Radamés Camacho, mediante la cual certifica que fue presentada el 15 de septiembre de 2010 en los siguientes renglones: secciones efectivo, cuenta número 5419 5192 Banco Popular, con un balance de 2.858.517.000 pesos y otros ingresos por concepto de alquiler de 24 millones y un sueldo entre ADP y educación de 91 millones. Puesto que estos números obedecen a un error de registro de la declaración jurada de fecha 15/9 de 2010, en la que se venía presentando ocasionalmente, motivado a que nuestra página web, a través de la cual se estaba manejando el sistema automatizado uniforme de las declaraciones juradas de bienes, estaba siendo sometida a una serie de modificaciones en la parte correspondiente al software con el propósito de mejorarlo. Este error no nos pasó desapercibido y entonces, por cuya razón le habilitamos una nueva clave a dicho congresista para que pudiera actualizar su declaración jurada, lo cual hizo en la forma que se ha dicho. Para los fines correspondientes se anexan copias de ambas declaraciones juradas de bienes en la ciudad de Santo Domingo. Y entonces aquí están. Había que votar ese digitador. Pero hay una pregunta. Y entonces aquí están la certificación de lo que me dio la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados, lo que me dio después la Tesorería Nacional de la República, mi declaración jurada, mi declaración de prensa. ¿Y por qué usted en su momento no aclaró todo eso? Pero ¿O mira, no lo dejaron aclarar? Cuidado si lo hizo en su momento, hermana. Mira aquí la rueda de prensa que hicimos. Mira aquí mi declaración. ¿Eso fue cuánto tiempo después de usted, de que usted se percatara del error? No, mi reina, mira, eso yo lo hice el 4 de abril del 11. En octubre, porque Cámara de Cuentas que nos informa eso. En octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. De una vez. 6 meses después. De una vez, porque cuando me informaron eso, yo no sabía nada. Pues yo deposité mi declaración jurada. Pero su contador fue el que se equivocó. No, fueron ellos allá. Fue en el PECA que yo estaba. Entonces repita. No eran 1.800 millones, eran 1.800.000. Sí, no eran 24 millones, eran 24,000. Esta es mi declaración. Si así fuera en el banco. Esta es mi declaración de prensa. Yo le voy a hacer una anécdota de lo que dijo dos presidentes de la República. Qué batalla. Entonces aquí está, mira, la declaración correcta, corregida. Claro. Aquí está, porque yo me ocupé de estudiar mis asuntos. Atención a Erika, al portal, que suban el corte, que la gente todavía cree en los 2,000 millones. Aquí está en el acuse de recibo, y mira aquí la declaración con error que fue corregida. Resulta, mira aquí corregida. No hay piedad. Resulta que los abogados dicen, don García, dicen los abogados, que lo que usted escribe en número, escríbalo en letra. Claro. Y la letra permanece. Y la letra permanece. Debo y pagaré. Y se sobrepone por encima de lo numérico. Sí, así es. Don Simón Lizardo, el padre de Simón Lizardo y de mi hermana Cristina Lizardo, yo era muy admirado por Simón. Simón era un contador de los pesados. Me decía, siempre escribe, Camacho, aunque sea en un papel de funda de cemento. Qué batalla. Que no hay mejor recibo ni mejor, ¿cómo es que dicen ahora? Comprobante fiscal que tu letra. Y cuando tú escribas 3 en número, escríbelo en letra. Exacto. Y quien hizo mi declaración jurada en ese momento fue el doctor Roberto Rosario Márquez, mi amigo. Y entonces él decía, doctor, vamos a poner todo esto en letra por aquí.
Y así mismo está escrito. Suerte que yo me cuidé. Y él lo puso en letra. No. El número y letra. No, que lo puse, que así es que está. Pero imagínese si usted está digitando y está... Le puedo hacer una pregunta y usted me la responde con Escúchame, sinceridad. y entonces... ¿Usted piensa entonces que a lo mejor se le quiso hacer un daño a usted en ese momento? El Bueno, digitador. Porque vamos a decir, está bien, es un error humano, pero puede pasar un error humano en una casilla. Pero Pero en en cada- tres en cada casillas, en renglón. cada casilla, ponerlo a millones. Diga usted. Dígalo hoy ya aquí, claro. Dicen las Sagradas Escrituras que de todo hay en la viña del Señor. Porque nada más un prejuiciado o un estúpido puede imaginarse que en este país puede haber ni siquiera Pepín que cobre 91 millones Oye, de pesos de 91 alquiler. millones De alquiler. 24 millones de pesos de salario. No, al 91 revés, al millones. revés. Al revés, 24 millones 91 de alquiler y millones. 91 millones de salario. 91 millones de pesos de salario Claro. y 24 millones de de alquiler. alquiler. de ingresos de alquiler. Pero que aquí ¿Qué es lo que tiene dice, alquilado? pero que aquí dice en la declaración de mis bienes a qué bien se refiere en su alquiler. Un apartamento de vivienda que está allá donde yo viví siempre y que nunca he vendido mi apartamento, porque lo arreglé y le agradezco mucho, porque ahí fui a vivir y de ahí pude ir avanzando y mudarme a otro lugar. Viví alquilado aquí cuando vine a estudiar como... Doctor, Y entonces resulta... sí. Pero ese hombre estaba en droga. Ese hombre que estaba haciendo no, eso, no. estaba fumado, estaba pero- bebido, algo Entonces, pasó. cuando yo tenía estos papelitos que Daniel se hace, no, lo que pasa es que No, llegó lleno de papelitos, mi gran, viejo ahí. mi ya. gran declaración jurada, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál? La memoria de mi papá, que se murió hace 10 años, la de mi mamá que está viva, que nos enseñaron a trabajar. Mire, usted ve eso. Ahí dice, dinero, primera quincena de agosto de 2017, dinero de leche. Ese es un recibo. ¿Por qué ese es un recibo? Bueno, porque ese me lo manda el que me cuida mi finca allá en Oviedo, donde nosotros nos criamos, criando vacas. Mira, dice dinero de leche. Aquí dice venta de ganado. Pero ese papel tiene aquí hasta un clic oxidado. Sí, porque cuando lo manda... Venta de ganado. Eso, ustedes como mi mamá también. John, Mi mamá era profesora y guardaba John, todo así. usted mismo. ve esta fichita, esta que usábamos Para cuando mi estábamos papá. para Era tomar, así mismo. para llevar anotación de la universidad. Usted ve todos esos números. Sí. Esos son dinero, precio de vaca. Eso fue un camión de vaca que vendimos un día en 416,163,94 centavos. Profesor, Entonces profesor, ¿y a escúchame, usted escúchame. no se le resarció ese daño en su momento? Porque eso es lo Escúchame. minoso, ¿no? Y entonces Oye, mira que ¿cuál tú ves fue eso lo ahí. bajaron? Él pone ahí 34,000, le pone esa D. Esa es una vaca que le decía demonia, la demonia. Porque era Demonia mala. porque era muy brava. Y entonces mira, eso fue Vendió la La demonia. demonia era mira. más cara. Vendió la demonia. en el 2017. Dios mío. Se La hizo una... demonia era más cara. se hizo- Está mamey, tiene óxido Sí, atrás. mire, Claro, ustedes, porque estaba han oído mencionar, ustedes conocen que en la República Dominicana hay una estrategia que se llama jugar SAN, ¿verdad? SAN, que es una manera de ahorrar. Sí. Yo aprendí a jugar SAN con papá. Papá me mandaba a llevarle a don Mario Ya tú sabes. 3 pesos. Entonces, mire, nosotros jugamos SAN en la ADP, toda la vida hemos jugado. La ADP se juega SAN. Mire, este es el último recibo de marzo. A mí me tocó, yo siempre digo, ponga... El yo último número, yo- dame el yo- último. no, yo siempre le digo, póngame el último. Para que vayan a tener- Y aquí está. Usted me dice, ¿y recibo? Sí, mire. Después que yo pasé por esa experiencia, Simón Lizardo me dijo a mí, convierta su finca en una empresa. Entonces yo convertí mi pequeña producción en una empresa, se llama Terna Comerciadora Agropecuaria. ¿Tú sabes quién me asesoró a mí para la siembra de plátano? Hipólito Mejía Domínguez, que me dijo, siembra plátano y siembra sandía. Y entonces yo convertí eso y mira mi recibo. Ahora estos son de alquileres. Usted anda como la jarabula. Y entonces, mire, Tiene papeles con la escuché prueba. a un señor un día que, no, pero que Camacho nunca ha dado clase. Digo, bueno, mire, resulta que ahora las cosas se registran. 46 años. Casi nada, 46 años. Yo me gradué ahorita en el 79, comencé a dar clase en Punta de Villamella, en Yo ni había nacido. Raúl Matías Mella, en la universidad. Y entonces, mira, ahora me estoy jubilando. Entonces, mira, aquí te dan a ti la historia total.
porque tú no pudes esconder nada. Y entonces yo aprendí. No es como, ¿Usted no se es, acuerda todo no es, cómo no es como, agarra la tiza? no, pero no es como la jara, ¿no? ¿Le gustaba la tiza de cera o No. la tiza la otra? A mí me gustaba primero la tradicional, porque una vez era, cuando me gradué, compré un portatiza con tiza y conservo mi borrador con el que me inicié. Ay, Dios mío. Entonces, no es de la Jara Burgo no que aprendimos esto, es de Don Juan, Sí. que decía que El papá de Simón. que cuando él hablaba, no, Juan Bosch. Ah, Juan Bosch. No, Juan Bosch decía que cuando él comentaba que cuando decía que la burra era vaya era porque tenían los pelos en Los la pelos de la mano. Mire. Entonces, Sí. yo quiero decirle que como escuché en estos días un periodista, Ajá. mira que digo, voy a andar con mis documentos en la mano, con mi declaración jurada, de esa declaración jurada tienen mis hijos, mis amigos, y como tú dices, Nilda. Nilda, que a veces ustedes la quieren pegar contra la pared, le quieren caer todito. Oye, Ay, no, tranquilo, que me caigan todos. No, pero no, todo no. Recuerde No, que yo la veo. príncipe, es él. Mire, profesor. discúlpeme, Yo la veo. Es él. Y mira, Y pueden venir 20 como mira, él y le damos mira, durísimo. Usted y de- tranquilo. no y se después de preocupe. todos esos tiempos, Déjame- ¿tú sabes no qué se hago meta yo? nadie. Mira, todos los meses, justamente ayer me llegó el último informe de la renta de este mes. Mira. entonces, ¿a cuándo es que Ayer me llegó. Me llegó. Y digo bien que me caen estos centavos ahora porque esto Claro, no pasó. pero mi don, yo creo que quisieron hacerle un Y daño. entonces, mire. Siento que Sí, quisieron no, mi hacerle reina, un daño. debo decirte. Diga usted después- ahora que esta es su plataforma, ya han de- pasado años de eso. Después, una periodista, que me voy a reservar su nombre, porque la quisieron vincular como que fue ella, me dijo, no, eso no lo hice yo. En mi programa, tú sabes que existe el intercambio de publicidad. En el programa mío, fulano de tal, yo le di y metió esa publicidad, pero no fuimos nosotros, fueron tus compañeros. Fulano, fulano y fulano. Diga eso, partido. fulano. Y me dio- Diga eso, fulano. Dígalo aquí Ya, ahora. me dio- si usted se atreve, dígalo. y me dio los 3 nombres. No se deje Diga los provocar. 3 No, nombres. no. Cállate, John. Ay, Y me dio los 3 nombres. Por favor, John. 2, uno se murió y por respeto. No, no, por respeto y no por diga respeto eso. a ese- Dígalo vivo. no, y por respeto a ese que se murió, no voy a mencionar los otros No dos. se deje No, provocar. no. Porque, Qué pero ellos bárbaro, lo saben. Pero lo más importante de todo es, Usted me lo va a decir en la pausa. lo más importante de todo es Usted me lo puede decir, yo que a lo quien digo. yo ahora. tengo que tenerle respeto y rendirle cuenta es a la memoria de mi papá, que nos enseñó, que a los 14 años nos dijo, nunca le pongan la mano a los ajenos, respeten Claro. a su mamá, cuiden sus hermanos y trabajen siempre. Claro, claro. Que cuando salía de servicio nos dejaba un pedazo marcado en los potreros para chapearlo y firmaba el cuaderno a ver la última clase que te dieron, y cuando él venía del servicio, una semana después, él revisaba, y Dios libre que tú no hicieras. Tenía una baqueta, una soga, una mata de arranjay. Él nos pegó muy poco a nosotros, la que nos dio mucha pela fue mami. Mire, señores. Doctor. Y entonces lo que quiero decir es que agradezco mucho esas preguntas, porque al final Se pudo también, aclarar. Hay gente todavía usted sabe que que tiene usted, dudas. usted sabe qué pasa. Es verdad que de todos los políticos, porque aquí de todo dicen, hasta cuando ustedes dicen, dan una información a esa, ¿sabe Dios quién la está financiando? No, pues usted tiene su criterio. Claro, yo tengo Usted tiene su criterio. Y yo tengo el deber de aclarar. aclarar, Claro. pero tú también tienes el deber de respetar. Yo tengo el derecho. Tú tienes el derecho de cuestionar, pero tienes el deber de respetar. de Claro. valorar. Por ejemplo, cuando vieron eso, yo le dije a esos periodistas, y por ustedes debieron haberme llamado, porque ustedes me encuentran aquí para otras cosas en la oficina. Cuando quiera. No hay piedad. No hay piedad. Profesor No hubo Camacho. piedad. Vamos a lo política. político, vamos a lo político, que este es un político. profesor. Hay que aprovechar. Yo primero quiero preguntarle a usted brevemente una evaluación de estos 5 años del PRM que han representado para el pueblo dominicano, para la República Dominicana. Y su opinión en este debate que hay desde antes de ayer o desde ayer por la marcha de la organización política Fuerza del Pueblo y este debate que hay entre la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral acaba de hacer una advertencia a la Fuerza del Pueblo sobre lo que tiene que ver la marcha llevada a cabo el pasado domingo, que desde el oficialismo y otras voces entiende que se trató de una marcha con tinte político, no de protesta, por las razones que ellos establecieron, alto costo de la vida y muchísimas cosas. Esa opinión suya. Y en qué está su organización política. Vamos. Bueno, yo voy a comenzar por lo último. El Partido de la Liberación Dominicana
del que yo siento mucho orgullo. El PLD a mí no me debe nada, yo le debo todo a Dios, a mi padre y al PLD. Me ha permitido crecer políticamente de un círculo de estudio que me organicé en el 1974, después me fui a San Juan a estudiar en el 77, y tú antes te graduabas primero en la universidad antes de hacerte miembro en el PLD, porque había que pasar ese primer ciclo, segundo ciclo, después hacer que el Estado, y después evaluarte vendiendo periódicos y haciendo esfuerzos concentrados, No hay piedad. para entonces tú Coño, qué difícil era el agua. adquirir la condición de miembro. Coño, Sí, pero Juan, era difícil. eso nos marcó y nos hizo ser hombres y mujeres servidos. Dios mío. El Partido de la Liberación Dominicana es la principal fuerza política de la República Dominicana desde el punto de vista organizativo. Nosotros tenemos estructura en los 4 puntos cardinales. Ustedes saben que están hablando con un ciudadano que hace su ruta. Me puede preguntar de cualquier punto del país, los municipios, los distritos municipales, y yo te puedo explicar con claridad y darte nombre de dirigentes. Entonces el PLD, desde que don Juan lo fundó, que es su obra cumbre política, hace sus congresos en el tiempo debido, renueva, hace la renovación de los organismos, actualiza, crea otros organismos, formula los planes de formación, asigna responsabilidades, evalúa el contexto de la sociedad y formula las políticas a seguir, las propuestas. Y nosotros entonces, el 10º Congreso, Reinaldo Párez Pérez, Dios lo tenga en gloria, nuestro hermano, nuestro amigo, tomó una serie de decisiones y nosotros las estamos implementando. El sistema de organización electoral, que se llama así, LOE, la línea organizativa y electoral, ahora ordena que los comités intermedios se constituyan por recintos, es decir, la escuela, el recinto de votación donde yo ejerzo mi derecho, Benito Juárez de Cristo Rey, ahí habrá un comité intermedio en función de la cantidad de mesas. Un comité de base será el equivalente a una mesa. Entonces, en ese proceso estamos nosotros. Y validando también la condición de miembro. Sí. Yo soy del comité político y yo fui a validarme a la Casa Nacional. Mi amigo, el expresidente, compañero Danilo Medina, fue a validarse. Entonces, en eso estamos nosotros. Por razón de tiempo. Yo dirijo la Secretaría de Asuntos Magisteriales, en eso estoy. Sí, por razón de tiempo. Su opinión sobre este tejameneje, porque acaba de No, salir... yo quiero referirme al gobierno. Este gobierno se ha quemado. Sí, vamos a eso le también. preguntó? El sector agropecuario, los productores están en el suelo. Sí. Y aquí la gente está pasando hambre. El sector agropecuario está en el suelo. Cancelaron la mayoría de los técnicos del sector agropecuario. Han estimulado la importación más que la producción nacional. El sector educación, que es el área nuestra, ya ustedes lo dijeron. Fulcal y Ángel Hernández, ¿qué representaron para la educación en este momento del país? Esos son los últimos 2 ministros, porque este hombre, tal como usted lo estableció, no podemos cargarle a este nuevo ministro y al de edificaciones la desgracia que heredaron de las otras 2 gestiones. Es que tú no puedes evaluar a un ministro de educación al margen del gobierno central, de la presidencia, del poder ejecutivo. Déjale para allá. Este ministro está haciendo el esfuerzo. Tengo que decirlo aquí, porque si no lo digo, entonces yo soy irresponsable. Hay un nivel de discusión con la Asociación Dominicana de Profesores. Fulcal y Ángel Hernández. Yo pienso que Roberto Fulcar hizo un papel en el momento de la pandemia, que permitió salvar el año escolar y avanzó, salvó el año escolar. Yo tengo que decirlo aquí. Si no lo digo, Sí. Ángel Hernández se quemó 3 veces. Qué Se batalla. quemó 3 veces. Ángel Hernández lo único que fue a prejuiciar, a decir que los métodos no se ven, y se equivocó. No es así. Y entonces Luis Miguel está haciendo el esfuerzo. Ojalá que el ingeniero Herrera, que está haciendo el esfuerzo que le paguen a los ingenieros. Sí. Yo tengo ingenieros que me llaman periódicamente, con frecuencia. Profesor, dígale al ministro que nos pague. Porque tú tienes una ingeniera de Boca Chica, tú tienes un ingeniero de Monteplata, con una escuela de 10 millones, que tiene la jipeta empeñada. Qué batalla. O tú tienes un ingeniero de Dajabón, que la mujer le dijo al ingeniero, no hipoteque la casa, y la hipotecó, y ahora el hombre está que no puede entrar a la casa, porque la mujer le dijo, yo te digo a ti que no hipoteque la casa, aquí no venga. Ay, Dios mío. Le estoy diciendo, él sabe ejemplo. que lo estoy diciendo en radio. Yo digo, no puede prohibirle. Sí, vamos bien. Entonces,
y en transporte, Anda. y en seguridad. ¿Y electricidad? Yo ¿Cómo quiero... ven? No, pero ven acá. Pero, Alfredo, Aquí provocador. no se hablaba de inversor. Ya la gente no usaba los inversores. El inversor de mi mamá allá en Oviedo, un día yo le dije, mami, voy a tener inversor. No te lleves mi aparato. Ya no me dio inversor. No te me lleves mi aparato. No hay piedad. Que nadie sabe si esto vuelve atrás. En esto ella me dice, ¿tú ves? Tráeme 4 baterías. Me dijo, no, yo le mami, ¿tú ves? No, la batería ya se toque, yo la quite. Me dijo, tráeme mi batería otra vez que aquí se está yendo la luz. Se han quemado. Y la madre soltera. Y el escándalo de Senasa. Ay, Dios mío. Eso no tiene madre. Y entonces han tratado de justificarlo. Y el blackout del otro día. Dios mío. Las contradicciones no pueden ser más grandes. Primero, no, que fue un error humano. No, después que fue que se... Pero así no. Baja un switch de machete fue. Le dio una No, manigueta, una vaina ahí. parece que la luz estaba conectada de manera ilegal con 2 alambritos. Y entonces fueron y Profesor, jalaron el por tape. economía procesal y de tiempo. Su opinión sobre esta discusión que hay. Vi que su organización política le dio un espaldarazo a la fuerza del pueblo. Le guiñó el ojo. En un momento en que desde el oficialismo se lanzaban cosas diciendo que se trató de un mitin político, no de una marcha de protesta. En la mañana de hoy también acaba de salir una reprimenda por parte de la Junta Central Electoral. Desde ayer. Ajá, exactamente. Yo la vi hoy. Con lo que tiene que ver con el PRM. No, la del por Ah, la del PRM. Sí, Al dice que PRM. la Junta Central Electoral también intimó, está aquí el acto, Tú sabes que como el de al la forma- PRM por presunta realización de actos de pre-campaña. Usted sabe que estaba en una campaña de Verifícate. verificación y una esquina, una vaina, un anaquel ahí puesto ahí para que vaya la gente a eso no, verificarse. eso no tiene Está ahí la vaina. Pero y yo- ellos Bueno, también. adelante. Yo No me- es lo yo- mismo, yo- no es yo- lo mismo. yo- Profesor, yo- profesor, sea honesto Yo, usted. yo- no es yo lo me, mismo. yo me estoy riendo. ¿Qué junta más amena? No es lo mismo. ¿Qué junta más amena? A mí me tocó ser el presidente de la Cámara de Diputados cuando conocimos la ley de partido y la ley electoral. Y durante 14 años yo fui miembro de la Comisión Permanente de Junta Electoral. Qué vaina. Nosotros construimos un régimen de supervisión y de control para que las autoridades que le tocara aplicarla tuvieran en sus manos un instrumento que le permitiera regular lo que el pueblo dominicano a través de nosotros manifestó, que no hubiese campaña el año entero. Pero resulta que aquí hay campaña, tan pronto el presidente se está terciando la banda. Al frente tenían inmediatamente una multitud y los aplausos y llevan gente y lo guindan allá arriba, como dice un campesino de Medina de San Cristóbal. Sí, sí. Profesor, yo vi un gato guindado en una mata y le tiré. Digo, pero ¿cómo guindado? Y trepado. O sea, eso es lo mismo, se subió. Aquí se vive en campaña permanente. Qué vaina. Nosotros tomamos una decisión en el comité político, el comité central, de convocar una asamblea, de convocar un proceso para definir los aspirantes a precandidatos, lo cual no es vinculante con la ley. La normativa vincula cuando tú defines el proceso para ser candidato, que está normado en octubre para el 27. Sometieron unos compañeros a una instancia y nosotros no estábamos evaluando nada, absolutamente nada, porque era un proceso de consulta interna para definir los aspirantes a precandidatos. Nosotros 5 manifestamos, nosotros 4, tú no, tú te quedas fuera. Sí. Y nosotros 4 entonces manifestamos el deseo de aspirar a ser precandidato y nos sometíamos, según esa normativa, a la consulta interna del partido, ni siquiera con el padrón semiabierto, sino el padrón del partido, para definir quién de nosotros 4 el partido considera que tenemos las condiciones, las mayores condiciones para ser presentados como precandidatos. Camacho. Y entonces nos la anularon. Nos hubiese gustado que la Fuerza Verde también se hubiese manifestado ahí. Y que la Junta, yo creo que la Junta debió actuar antes de. No, porque Antes ellos de. vendieron que era una marcha. Vamos. Era vamos. una Nadie marcha. se iba a imaginar que Camacho, La penúltima Mire, pregunta. mire, mi amor, yo tú quiero sabes que no fue una decirle, marcha. yo quiero Vamos, decirle Dios. que aquí hay las condiciones están dadas para que haya una marcha todos los días. Una marcha por el alto costo de los alimentos. Aquí no se está comiendo. Aquí se ha perdido hasta la sonrisa del dominicano. La gente vive lleno de desesperanza. Usted ve ahora, están haciendo
una campaña intensa de cara al periodo navideño, no habrá fuerza humana que borre la percepción negativa que hay de las malas condiciones Camacho, de vida que hay en la República Dominicana. Usted habla... Aquí, Finalmente. mire, aquí no había condiciones para iniciar la docencia, Ay, Dios mío. pero los niños estaban pasando hambre en las casas. Ay, Dios mío. Sí, ¿verdad? Pasando hambre en la casa. Así ¿Qué es. hicimos nosotros? Nosotros dijimos, alquilen aulas. Llevaron unos furgones que no se pueda cargar ni siquiera cerdo ahí. Alquilen escuela. Es preferible dar clases debajo de una mata de mango a que los niños tengan la Mira, casa. Camacho, eso sí. usted Y hablaba... le dijimos, aceleren la construcción de la escuela. Le dijimos, Herrera, avancen. Vamos. Usted hablaba Finalmente de ya. la situación del PLD y los precandidatos. ¿Tiene Camacho alguna preferencia por algún precandidato o aspirante a candidato dentro del PLD? Que si Gonzalo, que no ha dicho que sí, pero tampoco que Que no. si Abel. Que si Abel, que si Francisco Domínguez Brito. No, Francisco Domínguez Brito creo que no está. Pero, Sí, pero está Sí, aspirando. aspiras. Y ¿está Francisco aspirando? Javier García No, también. Francisco Javier García, yo sí sé. Entonces, ¿por cuál línea usted se está inclinando? Bueno, mire, lo primero es que yo soy miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy el titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales, de la poderosa Secretaría de Asuntos Magisteriales. Coordino la corriente magisterial de María de Hostos, que trabaja a nivel nacional, pero tengo dominio de esas cosas. Yo no soy indiferente, y cuando el Comité Político se convoque y defina las normativas, yo diré mis valoraciones de lo que considero, que yo tengo mi análisis de lo que entiendo que le conviene al Partido Usted de la está Liberación. esperando que el comité político se exprese. Que le conviene Pero al... ya usted tiene su resumen ejecutivo. Yo estudio mi clase. Yo sé lo que le conviene a este país. A este país le conviene que el Partido de la Liberación Dominicana vuelva a gobernar. Por donde quiera la gente te dice, con el PLD se vivía mejor. Cunto, Llévatelo, Cunto. vámonos.